Les comentaba que vamos a hablar con la niña, así que por favor pongan la mano en su corazón, cierren los ojitos y respiren profundo. Con cada inhalación van a sentirse más y más relajados. El tema de hoy va a ser para esa niña chiquita que estaba en vientre materno, que estaba en brazos de mamá mientras me alimentaba, que estaba con la persona que me cuidaba cuando era pequeña, que veía cómo se comportaba mamá y papá, que escuchaba a mis tíos hablar y que no entendía por qué peleaban, por qué discutían, por qué gritaban, por qué me gritaban cuando yo quería una muñeca, por qué me gritaban cuando yo quería comprar unos zapatos, por qué me gritaban cuando yo tenía hambre y me mandaban a callar. Hoy vamos a trabajar con esa niña pequeña que no sabía qué pasó y que decidió callarse, decidió conformarse, decidió no molestar a mamá y a papá con sus estupideces, con sus tonterías, con sus ridiculeces. Y aprendió a mirar al dinero y sus necesidades como algo que no importa. Y aprendió a postergar, y aprendió a resignarse y a creer que no merecía. Y confundió lo que pasaba con heridas en el corazoncito. Hoy le vamos a hablar a esa niña. Hoy le vamos a explicar a esa niña qué pasó. Y a partir de este momento, en esta actividad, ella va a poder crecer, entender y liberarse de ese dolor para convertirse en una adulta que va a formarse, que va a aprender y que va a entender las finanzas con amor, con compasión, con deseos de éxito, con merecimiento y lo más importante, va a volver a amar a mamá, a papá o a las personas que la cuidaron en su infancia. Inhalen profundamente y pueden abrir los ojitos. Así que mi querida Jasmine, por favor, compartamos pantalla, pongamos la información espectacular que he desarrollado para la clase del día de hoy. Heridas de la infancia, estrategias para la salud financiera. Todos nosotros en algún momento fuimos chiquitos, en algún momento fuimos niños, en algún momento la vida nos puso en una posición de minusvalía por ser los chiquiticos de la casa, por ser los bebés, y no sabíamos cómo era esto de las finanzas, del dinero, de con qué se compraban los zapatos que a mí me gustaban, con qué se compraba la muñeca, porque la vecina sí tenía y yo no, y yo pedía. Y a lo mejor papá y mamá, no lo sabemos, estaban pasando por una situación ruda financieramente. Y nos gritaron, vimos cosas a veces difíciles de procesar, y eso generó dentro de nosotros una información, que es la que vamos a investigar el día de hoy. ¿Qué pasó? ¿Qué sentí cuando eso sucedió? ¿Cómo eso quedó grabado dentro de mí? Y hoy en día es el resultado de un programa que bloquea, que limita mis ingresos. Siguiente lámina, por favor. Ahora bien, ustedes, mira, Francis, ajá, primero me dijiste que era transgeneracional la cuestión y ahora me estás diciendo que son bloqueos de la infancia. Sí. Y es muy importante que entiendan que a partir de este momento que estamos nosotros aquí, pueden que sucedan dos cosas dentro de nosotros. Un bloqueo por transgeneracional, que lo vimos ya, y un bloqueo por heridas de la infancia. Si alguno de ustedes se identifica con estas dos frases,
trabajo mucho y nunca tengo. Por ejemplo, una persona que cumple un horario, que es muy dedicada, que es súper colaboradora, que gana por comisiones, tiene la forma de poder incrementar sus ingresos, pero entre más trabaja, nunca tiene dinero. O otro caso es que, oye, yo trabajo, yo tengo muy buenos ingresos, le echo un camión de piernas bastante pesadas a la situación, sacrifico el tiempo con mi familia, soy el primero en la empresa, soy el que, pero no logro retener el dinero. O sea, sucede cualquier tontería y lo que tengo ahorrado se va inmediatamente para ese gasto. Siguiente lámina. Pues mis queridos amores, les tengo una noticia. Ustedes son hijos de sus padres. Felicitaciones. Y más que de echarle la peste a papá y a mamá o a las personas que nos cuidaron, de que son los culpables de toda nuestra angustia, de nuestro quebranto. Lo que tenemos que entender es que cuando teníamos una corta edad, a lo mejor papá y mamá actuaron dado a las circunstancias. Y no hubo nadie, no hubo una tía, no hubo un amigo, no hubo un padrino que nos resguardara de eso que estaba pasando. Y debo reconocer que, no sé si les ha pasado a ustedes, que hay un refrán que dice que la soga revienta por lo más delgado. Los hijos, las mascotas, las plantas, son los seres más nobles de un hogar y lamentablemente son los que pagan los platos rotos de una crisis familiar. Y es que una crisis familiar a cada uno de nosotros, levanto la mano porque las he tenido, nos llena de mucho dolor, de muchas ganas de querer señalar a alguien como responsable de. ¿Y qué pasa si estando en el vientre materno, papá no quiso tenernos a nosotros y le dijo, mamá, aborta? ¿Cómo lo pudo registrar esa célula chiquitica dentro de mamá? Papá no me quiere. Y a partir de sentir que papá no me quiere, voy a tener problemas con el dinero. Punto. Porque la energía de papá, que es la derecha en el caso de los zurdos, en la izquierda en el caso de que sea zurdo al revés, esa energía necesita tener una conexión, un vínculo con papá. Si yo desde el vientre materno rechazo, porque me rechazó mi papá, desde el inconsciente, todo lo derivado, todo lo asociado a la energía de papá, yo lo voy a rechazar. Al punto de que haré todo lo posible por escoger los peores trabajos, los peores remunerados, voy a tener los jefes más abusivos, con el propósito de que en algún momento yo pueda sanar esa herida, porque voy a escoger un jefe, un gerente, un manager, cualquier persona de autoridad que se parezca a papá. ¿Para qué? Para que yo pueda confrontar esa herida, validarla en opción A, decir, ¿se da cuenta? Todos los hombres son unos, por culpa de él, es que yo estoy, y por culpa de, cuando el trabajo que tenemos que hacer es entender que si yo no he hecho la tarea, como dice Carl Gustav Jung, y sigo postergándola, llamaré como mi destino, mi nube gris que me acompaña, cuando en verdad lo que tengo que es trascender. Habrá algunos de ustedes que no tengan a sus padres, habrá algunos de ustedes que no conozcan a su padre. Pero, sencillito, si ustedes analizan su realidad financiera en este momento, es el resultado de un bloqueo. Es el resultado de algo que tengo que sanar. Y si papá no está, está el gerente, está el manager, está mi pareja, está mi hijo varón, está mi hermano, con el que tengo que hacer el trabajo para poder integrar ese vínculo nuevamente. Yo les puedo asegurar, porque dudo que exista una persona que esté tan enferma que quiera hacerle daño a su hijo. Hay casos patológicos, esos entre comillas, que no los vamos a tocar en esta oportunidad,
Pero en el sector finanzas, yo les puedo asegurar, porque me ha tocado ser mamá y papá, soporte financiero de mis hijos, que cuando yo no les puedo dar algo a mis hijos, sale dentro de mí una rabia, una frustración, un malestar. Y lamentablemente, a lo mejor en el momento no hay el recurso para ser empático y poder explicarle al niño. Y lo primero es que no. ¿Cómo interpreta un niño ese no? No, no valgo. Soy tonto. No merezco. Mi mamá no me quiere. Soy un estúpido. ¿Para qué yo le pido si nunca hay para mí, si no soy suficiente? Y ese lenguaje repetitivo, ese dolor que viene desde la temprana edad, se va a convertir en un soy un incapaz, soy un torpe, no merezco el ascenso, no merezco tener más dinero, es que yo soy bruta y por eso no tengo un mejor trabajo. Y simple y llanamente es el consuelo de un niño que fue herido por un papá que estaba estresado. Pero dudo, y lo digo con un quebranto interno, de que un papá quiera hacerle un daño a un hijo. Lamentablemente hubo circunstancias, hubo situaciones que papá, estresado, no supo manejar y no supo explicarle al hijo por qué no había dinero. Hoy vamos a entender diferentes heridas que pudiste haber sentido, introyectado, vivido y sus implicaciones en el desarrollo de sus finanzas. Además, vamos a tomar la oportunidad de entender con ejercicios sencillos, prácticos, cómo podemos dar un reencuadre. Hay las que son suavecitas, hay las que son más fuertes. Así que poco a poco vamos a tomar conciencia de los impactos de esas heridas en nuestras finanzas. Siguiente lámina, por favor. El dinero, mis amores, es el reflejo de quién yo soy y cómo me relaciono. El dinero dicen que caía el maná del cielo a los israelitas, pero la realidad es que en el mundo que estamos viviendo hoy en día necesita de conectarnos. Si yo ofrezco un servicio, me pagan por ese servicio y de acuerdo a esa conexión que yo tengo, yo voy a percibir el ingreso. Ahora, hay un pequeño detalle. Dentro de mi marco de referencia emocional, hay dinámicas que determinan, marcan, dirigen el cómo va a ser esa relación con el dinero. Si yo tengo una herida, experiencia, trauma, conflicto que viví en la infancia, esa conexión con los seres humanos va a ser limitada. ¿Por qué? Sencillo, para que la sanemos, para que la superemos, para que crezcamos. Pero si yo fui un niño que fui abusado, fui maltratado, viví situaciones duras en la infancia y no recuerdo nada de mi infancia, porque como les comenté al principio, los bloqueos se dan, las limitaciones se dan, no voy a poder accesar a esa información de los primeros años de vida. En mi historia personal, yo soy empresaria aquí en Venezuela y yo tenía un fuerte bloqueo con mi papá de miedo. Entonces podrán imaginarse un empresario con miedo. No era capaz de invertir, no era capaz de confiar en los clientes, no era capaz de confiar en otras personas porque tenía mucho miedo, papá. Y haciendo trabajo de psicoanálisis llegué a dos eventos, uno de los tres a los 3 años de edad, el cual fue bastante esclarecedor y entendí por qué no me gustan los chistes, los juegos, en donde se pone rico la persona, fue algo que pasó con mi papá. Y en Proyecto Sentido yo les comenté en la sesión anterior que mi papá le dio dinero a mi mamá para que me abortara. Ese era el miedo primario. Y fue tan liberador poder sentarme a hablar con mi papá toda una tarde y entenderlo y seguir investigando. Llegué a la información, que nada es casual,
de que mi abuelito hacía lo mismo con mi abuelita. Cada vez que se embarazaba, por temor a no tener dinero para alimentar a los otros hijos, él la mandaba a abortar. Entonces, no lo puedo culpar, no lo entendí que era un programa que él traía también desde el inconsciente y que afortunadamente mi mamá dijo no. Ahora bien, ¿qué hago con esta información? Lo más importante es soltar la culpa. Cuando nosotros señalamos, y bueno, no sé si logran ver, aquí tengo una pequeña herida. Cuando señalamos a alguien, estamos proyectando todo el dolor que sentimos nosotros y que tenemos que trabajar nosotros. Sentir paz, poder hacer la matemática de si esto le pasó por esto y yo soy el resultado de esto, es entender que yo estoy aquí gracias a, y que mi trabajo emocional es hacerlo con la bendición de mi papá diferente y poder cimentar en mis hijos una nueva historia en honor a mi papá. Entonces es muy importante que estos niños con los que estoy hablando ahorita, estoy hablando con unas nenas pequeñas, puedan entender, y si tienen alguna duda, por favor, háganmelo saber, para yo explicarles con amor a esa chiquitica que necesita ser acariciada, ser consolada, y que pasó por 9 heridas, que el día de hoy va a poder entender y liberar ese sentimiento de culpa hacia nuestros padres o cuidadores. Siguiente lámina, por favor. Ok, son 9 heridas de la infancia. Nuestra mente lo que va a hacer es que de acuerdo a cómo procesó esos hechos en nuestra temprana edad, ojo, estamos hablando desde el vientre uterino hasta incluso 14 años de edad. Esa información va a ser archivada en nuestro inconsciente, en la parte más chiquitita que está acá, por donde está el cerebro más básico, el primitivo. Ahí se va a guardar esa información. Y si tenemos traumas que heredamos de nuestro transgeneracional, pues van a ser patrones de herida que vamos a vivir, que vamos a albergar, que nos van a bloquear, que nos van a limitar y lo peor aún, que vamos a repetir los hijos. Porque para nosotros así se educa. Porque eso fue lo que aprendimos de sus hombres merecidos, mamá o cuidadores, y que nada va a ir nuevamente. Siguiente lámina, por favor. El miedo es la más importante, la más básica, la más primitiva. Y lo digo porque esa era la que yo tenía. Ahora bien, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué tengo miedo? Porque hay una niña chiquita. Yo una vez hice una sesión de regresión tipo constelación familiar y a mí lo que me dio fue por esconderme debajo de una mesa. Y recuerdo tener en esa actividad, sentirme como una niña pequeña de 3 años. No sé cómo, pero me metí debajo de esa mesa. Yo soy bastante alta, casi un 80 de estatura. Y me identifiqué mucho con esa imagen que les coloqué de la niñita que no quería. Imagínense, papá y mamá, un solo sueldo, 8 hijos, una hipoteca, 2 carros. Hubo peleas por dinero, hubo gritos, hubo no hay, hubo no alcanza, hubo mucho enfrentamiento en hogar por culpa del dinero. ¿Qué pasa con esa niña chiquita, con Francis, con cada una de ustedes? A ver, para las constelaciones familiares, díganme, Gabriela. ¿Qué pasa con esa nena que pudo recordar esa situación vivida en la infancia? La falta de información
de qué es lo que está pasando. Porque si yo supiera que papá y mamá están peleando por dinero, no me preocupo, porque yo soy una niña pequeña, es un problema de los grandes. Pero al yo no saber por qué ellos conflictúan, hay una parte de mí que sabe que no me van a dar los zapatos, el regalo, la comida especial, la cajita feliz, la hamburguesa, lo que fuera. Hay una parte de mí que sabe que no me van a dar eso. Pero además está en que yo, por pedir, por solicitar, porque la vecina sí le dan, voy a tener que escuchar gritos en mi contra. Mis padres se van a enfrentar. Y lo más asombroso es que mi papá falleció recientemente y mi mamá nunca supo cuánto ganaba mi papá. El tema dinero en aquel entonces, a mediados del siglo pasado y hoy en día, está manejado como que no, nadie tiene que saber cuánto gano, nadie sabe de dónde es tus ingresos, porque se ve mal visto que tú preguntes por el dinero, cuánto ganas dinero, cómo lo haces, cómo produces. Es como que intimidad. De ese tema no se habla. Es más, se habla más en las redes sociales de sexo, de lo que sea, menos de lo que ustedes están haciendo ahorita, que es información para su finanza. Entonces, dentro de mí, cuando yo crezco, cuando yo me hago una gran mujer, voy a buscar un trabajo en donde esté 15 y último, porque tú sabes, hay que atenerse, hay que arroparse hasta donde la cobeja nos da, porque el miedo a no tener es mejor tener un trabajito con un dinerito, con unos ingresitos, para no gastar mucho y saber que siempre voy a tener un ingreso que me va a llegar puntual. Así que una persona con miedo no va a ser una persona que va a crecer, que va a invertir, que va a generar ingresos en un emprendimiento porque tiene miedo a perder lo que perdió cuando pequeño. La falta de información no me va a dejar conocer cómo se relaciona con el dinero. Voy a evitar estar en posición en donde me griten para no repetir el dolor de papá y mamá. Y si me llega a ir muy bien en mi trabajo, como yo tengo miedo de que mi pareja pelee, de que le pase algo a mis hijos, voy a tener una mente despilfarradora. Voy a comprar pendejadas creyendo que ahora que sí tengo dinero y ya soy grande, yo sí me puedo dar lo que mis padres no me dieron. Entonces, esa mentalidad de miedo lo que va a hacer sobre mi finanza es que me va a hacer tomar decisiones para despilfarrar, para votar, para sentir que si puedo correr riesgo. Hay algo muy importante con el dinero. Es una energía muy baja, muy básica y tiene dos caras. La primera cara está la persona que, y si me quitan el dinero que tanto sacrificio tengo, mejor no lo gasto, mejor lo tengo, me doy poquitas cosas para tener un colchoncito chiquitito. Y la otra cara es el que trabaja con el miedo de este lado. Son personas que roban, que estafan, que tienen la habilidad de engatusar a la gente, que anhela más, pero que no sabe si invertir, entonces va a conseguirse una persona que va a ser un inversionista, lo va a estafar y se va a corroborar el miedo de aquel que no sabía si invertir, si no invertir. Es una dupla bien baja. Y si algo les puedo decir, el miedo con el dinero es como una especie de lente, se incrementa. Estas personas que trabajan con dinero ilícito, que son, no me gusta colocar adjetivos calificativos y respeto su profesión, pero son personas paranoicas. Entre más dinero tienen, más miedo tienen, porque no pueden creer que el dinero se dé legalmente, que se dé buena forma, entonces no lo pueden disfrutar, tienen el dinero escondido en entierros, tienen las cuentas bloqueadas. Son personas que viven quitando el dinero, pero por miedo a perderlo no lo pueden disfrutar. Entonces,
La misma emoción, aun cuando tengas mucho dinero o tengas poco dinero y tengas miedo de perderlo, no te va a dejar vivir, porque no pueden entender que el dinero es para el disfrute, porque el uno lo poco que tiene lo valora mucho y por miedo a perderlo no lo disfruta, y el que tiene mucho, como lo robó a este bando con el miedo, no puede creer que sea para disfrutar y siempre lo tiene escondido, grandes cantidades escondidas para no disfrutarlo. Aquí lo más importante de esta dinámica es que puedan percibir que algo que pasó en la infancia, que esa falta de información, que ese tema tabú entre mamá y papá me programó para tener una mente de pobre, para desconocer cómo se maneja el dinero. Pero lo más importante es que todas las que están aquí el día de hoy viendo este video puedan saber que ustedes están rompiendo con ese miedo, porque están buscando prepararse, porque están buscando conocerse, porque están reencuadrando su vida. Así que nuevamente, chiquitica bella de mi corazón, si mamá y papá peleaban por dinero, no era tu culpa. No tienes que tener miedo. Eran problemas de papá y mamá por dinero. Tú eres valiosa, tú eres brillante, tú eres inteligente, tú te mereces toda la abundancia del universo. Papá y mamá tenían dificultades y no sabían cómo explicarte lo que estaba pasando. Y tú, ahora que eres grande, que trabajas, que sabes que eres valiosa, puedes mirar al miedo y decirle, yo estoy estudiando para prepararme, para conocerme, para tener mejores bases y una mejor relación con el dinero. Y a papá y a mamá los perdono. Sé que hicieron lo mejor que pudieron hacer con sus finanzas y que sí estaban estresados y yo era medio intensa y preguntona y necia y quería muchas cosas, pero ¿saben qué? Ahora soy grande y ahora les voy a dar a ustedes lo mejor. Si están vivos, los voy a consentir, los voy a cuidar, les voy a dar todo, 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 porque ustedes se lo merecen y nunca tendré con qué pagarles que esté yo aquí. Gracias a ustedes. Y entre yo más honre y bendiga a mamá y a papá, ese dinero se va a multiplicar. Hay otra estrategia que me gusta mucho utilizar, se la dejo de tarea, con mucho gusto, después podemos hablar de ella, que es el ejercicio de la silla. Siéntense en una silla cómoda y pongan delante de ustedes a esa persona que siempre le pedían dinero, a esa persona que les negaba el dinero y tengan una conversación, hablen de grande a grande, díganle todo lo que sienten a esa persona. Cuando ustedes terminen de decir todos los aspectos que no entendieron cuando eran niños, van a respirar profundo y se van a sentar en la silla de esa persona que están invitando a dialogar y que no está, y van a tratar de contestar cada una de esas preguntas entendiendo lo que esa persona no supo decir, por miedo, por tabú, porque no tenía la confianza, porque a los niños no se les habla de eso, y van a poder entender muchas verdades. Cuando yo hice ese ejercicio, me solté a llorar, porque me di cuenta que hoy en día, en ciertos momentos, he actuado como mi papá y le he hecho daño a mis hijos sin saber que eso estaba generando fragilidad y miedo al futuro. Y como somos unas mentes millonarias, somos unas mentes creativas, pues el otro aspecto que tienen que hacer es seguir en esta formación en la academia para que puedan desarrollar habilidades y destrezas. El que tiene la información tiene el poder. Y esta academia que está trabajando desde el ser, desde esa niña que está reflejando en sus finanzas situaciones de miedo, de despilfarro, de malas inversiones, de uso del dinero para sustituir el miedo por dinero, tenemos que hablarle y decirle que ya pasó y que de ahora en adelante la información,
el buen trato con el dinero es lo que viene. Siguiente lámina, por favor. Esta herida es muy, 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 muy fuerte. Hay algo aquí muy de corazón roto, de sentirse menos. Cuando los papás están discutiendo, solemos, y me incluyo en esa, sacar a los demás de esa discusión. Creemos que esto solamente lo resolvemos nosotros dos o lo resuelvo en el caso de papá, que es donde solía antes ponerse todo el peso de la familia porque es el hombre el que tiene que proveer. Pero ¿qué pasa cuando papá me dice, tú no vales, no tengo para ti, no te puedo dar? ¿Cómo lo interpreto? Estas heridas son interpretaciones. Al papá decirme no, me está queriendo en su limitado lenguaje decir no tengo en este momento. Y a lo mejor tú le ves una faja de dinero en su cartera y tú no sabes para qué ese dinero puede ser para pagar la hipoteca, para pagar un préstamo, para comprar comida, para una emergencia familiar. Y una niña pequeña lo que va a sentir es que yo tengo dinero, pero no te lo voy a dar. Tú no lo mereces. Entonces, el rechazo, el sentirse excluido, el no sentirse parte del bienestar del proveedor, hace que crezca dentro de mí el desprecio a papá y el desprecio a todo lo que esté involucrado de papá. Dinero, energía, el inicio de proyectos, de surgir, y dentro de mí me posiciono en contra de mi propio bienestar. Me siento como el que ya no vale, el que fue criticado, el que fue menospreciado, el que por alguna característica física ya no es digno. Lo importante de este aspecto es que podamos entender que el sentirme bien con mi vínculo paterno, materno o la persona con la que nos estaba cuidando, nuestro familiar que se encargó de nosotros, va a hacer que esa herida en la adultez no querramos saber nada de esto. Muchos de los análisis que hemos hecho en transgeneracional nacen de un rechazo. Cuando, por ejemplo, ese bisabuelo que tenía muchísimo dinero fue un padre irresponsable, que no me dio el apellido, que no cuidó de mí, que teniendo dinero pudo haberme cuidado y él no quiso darle el nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Desde el inconsciente no quiero saber nada de ese señor ni de su fortuna. Y al decir esta sentencia tan ruda, nos estamos poniendo fuera del bienestar. Nos posiciona como rivales a todo lo que tenga que ver con ese estilo de vida. Nos hiere a tal manera que, que nos alejamos. Este es el caso de las personas que no quieren saber nada del dinero, que consideran que eso es algo malo porque por culpa del dinero se destruyó la familia, porque por culpa del dinero hubo problemas, conflictos, y antes de que eso se vuelva a repetir en mi familia, es mejor no tener dinero. Entonces, hay que tener un oído muy agudo para poder escucharnos esas heridas de la infancia, esos dolores que sentimos, porque si hay grandes heridas dentro de nuestro corazón, el rechazo va a ser desde el inconsciente totalmente en contra de. Me pasó una vez con mi socia, ella estaba hablando, su papá fallecido, de una herencia que le dejó en tierras en Portugal, y ella estaba muy molesta
por la forma como se había repartido, las tías habían agarrado las mejores tierras y tenía mucho malestar de sentirse de que tenía que buscar cómo resolver, cómo limpiar el terreno, y ya no tenía para ir a Europa a buscar las tierras. Y yo la miraba y entre ella más se encolerizaba, esto es una técnica de Hayek, yo le hacía así, te estás degollando, te estás degollando. Y ella me dice, ¿qué te pasa? Y yo, pero óyete cómo estás hablando. Estás rechazando la herencia de tu papá. Él está muerto, no está a tu lado, te está dejando un dinero y tú estás peleando porque no quieres recibir el dinero que él te está dejando. Cuando ella tomó conciencia, se atacó a llorar. Porque el problema no era las tierras con las piedras y que costaba limpiarlas. El problema era que había un rechazo contra papá por cosas que pasaron entre mamá y papá, que nada tienen que ver con ella. Pero fue tanto el rechazo por lealtad a la historia de mamá que estaba rechazando un regalo que el papá estaba dándole desde el cielo. Entonces, esta herida necesita que nos escuchemos hablar sobre nuestros padres, sobre su relación y cómo a veces nos posicionamos en contra de, nos separamos del bienestar por una herida de la infancia. Y eso es lo que imposibilita que nuestro dinero se manifieste en la cuenta bancaria. Siguiente lámina, por favor. Bueno, aquí venimos los papás esos amantes del control. ¿Qué pasa con esos papás que nos decían, te vas a vestir, te vas a acomodar, usted no hable, usted se para hasta ahora, usted va a estudiar esta carrera, usted va a jugar solamente aquí en la casa, no va a jugar con otros niños, porque usted es mi hijo y usted tiene que portarse bien, y estaban encima de los muchachitos, que si los moquitos, que si la ropa limpia, que si todo acomodadito, que nos miraban y uno se asustaba de papá. Ese exceso de control, ese sometimiento, porque vamos a estar claros, esta casa es mía, aquí mando yo, y usted se calla, ese sentir que no tenemos poder, ese sentir de que no tengo libertad, ese sentir de que yo simplemente tengo que lucir, aparentar, no puedo tener ideas propias, no soy gente dentro de la casa de mi papá, no en mi casa. Ese sentir que no valgo, que si no me porto perfectamente, que si no saco la boleta 20, no me van a dar la mesada. Ese sentir que tengo que ser perfecta, que tengo que sobreexigirme, que tengo que hacer muchas cosas, que tengo que llenar los zapatos, las expectativas muy, 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 muy altas, nos quiebra. Llega un momento en donde el dinero no lo puedo alcanzar. Pierdo el control del dinero. Genero, es un caso, pero no me doy prioridad. El dinero siempre va a ser para satisfacer a otros en la lista y de última soy yo, porque yo no puedo, porque no soy perfecta, porque me exijo demasiado para que todo esté perfecto. Y en la lista de prioridades está la casa, está el seguro, está la comida, está la recreación de los niños, está todo, pero las manos sin pintura, pero con los zapatos rotos, con las pantaleticas rotas. Y siempre vivo en escasez. Me controla la escasez, me controla el sentirme insuficiente, que no soy perfecta, que no soy buena, que soy incapaz, que nunca llegué a tener el amor de mamá y papá por ser una persona mediocre, por no ser tan buena como mi hermana, que ella sí le va muy bien y ella sí es perfecta, ella siempre fue la preferida. Y claro, ella sí tiene dinero porque
ella sí logró hacerlo, porque ella se sacó buenas notas, porque ella sí consiguió un buen trabajo, porque ella siempre fue la mejor. Y yo, como soy la mediocre, la que nunca pudo ser la favorita, porque soy la que nunca pudo ser el orgullo de mamá y papá, me merezco esta vida de mierda, esta escasez, esta pobreza, estas limitaciones. Y ahora como mis finanzas son reducidas y no me permito gastar un poquitico más allá, me controla la pobreza. Este requiere de que podamos trabajar con ella a través de terapia, porque soltar esos nudos, esos conflictos, esa crisis requiere de mucho trabajo interno. Hay que aprender a priorizar el bienestar propio y eso, wow, eso cuesta que un paciente lo vea. Que la persona entienda que indistintamente de lo que haga es valiosa, que indistintamente de los resultados de las cosas que haga vale como persona. Estas personas tienen que aprender a fluir con el caos, que las cosas que no se den también forman parte del proceso. A mí me encanta poner un ejercicio para estas personas, que es montarse en un bus sin saber a dónde se dirige. Y que se sienten en esas rutas que van a un punto de la ciudad y vuelven a regresar al punto, para que observen las dinámicas de las personas, para que observen que la vida es un constante subir y bajar, para que puedan apreciar que Dios tiene el control, que no podemos controlar nada de lo que sucede. Lo único que puedo controlar es cómo yo me siento con lo que está pasando. Es como yo voy a adaptarme a cada circunstancia sin sentirme defraudada, sin sentirme juzgada, sin sentirme menos. Esta estrategia es muy importante. Otra que pueden hacer, por ejemplo, es ir a una piscina, acostarse, flotar, que les quede solamente la carita y poder escuchar cómo la corriente de la piscina las lleva de un extremo a otro, cómo fluyen. Este tipo de personas les cuesta mucho este ejercicio porque por lo general no saben flotar, no saben mantenerse en medio de la tempestad. Así que esta estrategia que quisiera darles para el control es que es buscando que puedan sentir bienestar en medio del no poder controlar nada en su vida. Cuando cambian ese switch y reconocen que son valiosas, que son capaces, que son inteligentes, suelten el deseo de querer comprar, de querer someter, de querer sufrir porque no valgo. Esta herida necesita entender que yo valgo aun cuando no sea perfecta. Soy perfecta porque soy creación de Dios, pero lo que otros exigen de mí, en los estándares de otros, si no cumplí con los estándares de exigencia de alto nivel de mamá y papá o la persona que me cuidaba o la persona que yo admiraba cuando niño, no pasa nada. Cada dedito de la mano es diferente, gordito, flaquito, largo. Lo importante es que no nos señalemos, que no nos culpemos porque no lo llegamos a hacer como. Es bueno ser diferente. Es bueno tener un 20 en una materia y es también buenísimo tener 10. Yo no puedo evaluar como excelente a un pez sobre un perro en el agua porque el pez va a nadar. El perro va a nadar, pero no tan bien como el pez. Cada uno tenemos nuestra inteligencia, nuestras destrezas como seres humanos. Y el deseo de querer controlar todos los aspectos en excelencia nos va a volver locos. Y si tuvimos unos padres que nos controlaban, les digo, suéltense, dejen vivir, dejen pensar que no vale, porque su inteligencia, su habilidad
están más allá de un IQ, están más allá de los estándares de papá y mamá, y que el dinero, ya eso es más adelante, obedece a otras leyes que no tienen nada que ver con el control. Siguiente lámina, por favor. Ya hablamos la de rechazo, vamos a lo siguiente, ya hablamos de control. Culpa. Ay, amiga, culpa. Aquí vamos a hacer un inciso porque esta herida de la infancia se queda grabada. Y se queda grabada de una forma bien, perdónenme, lo folclórica, bien coñue madre. ¿Cómo es eso? En nuestra biología hay miles de sensores que registran temperatura, humedad, frío, calor y registran cualquier eventualidad dentro de nuestra piel o fuera de nuestra piel, un dolor en el estómago, un dolor porque me dio un tropezón con un escritorio, e instintivamente el cerebro, ante el dolor biológico, necesita saber qué fue lo que pasó. ¿Para qué? Porque si está una silla fuera de su lugar y yo me golpeé en medio de la oscuridad, la silla no va ahí. Y tú acomodas la silla cuando te das cuenta que te equivocaste y que chocaste con eso. Pero ¿qué pasa cuando hay un dolor emocional? Igualito el cerebro va a buscar de dónde viene eso. Y esa búsqueda de información nos va a llevar a culpar, a señalar, a acreditar a algo externo ese dolor emocional. Cuando éramos niños, nos echaban la culpa por el vaso que se derramó, nos echaban la culpa por lo que se perdió, nos echaban la culpa porque llegábamos tarde, nos echaban la culpa por cualquier cosa que pasaba porque no sabíamos defendernos. Y porque éramos torpes, y porque éramos tontos, y porque éramos bobos, y por culpa de la gafa esa, y porque esa sensación de ser un estorbo a la felicidad de los padres es creer que soy un gasto. Cuando papá y mamá decidieron tener a la familia, sus ingresos cambiaron. El destino de los viajes, del disfrute, cambió. El obligar a papá a casarse por culpa de ese bebé pone una carga muy pesada en ese bebé. ¿Qué puede sentir un bebé cuando papá y mamá decidieron traerlo al mundo y las finanzas cambiaron y su dinámica cambió? Es una responsabilidad muy grande. Y por lo general ya no es el motivo de la alegría, de la familia, de llegó el nuevo bebé, sino es la culpa. Somos la equivocación, somos el resultado del malestar, somos el resultado de algo que truncó la sensación de bienestar. Y por ende, cada vez que hay que comprar zapatos, colegiatura, comida, ortodoncia, llevarte al médico, siempre, ay, Dios mío, ¿por qué por tu culpa? Es que tú no cuidas los zapatos, es que tú siempre te ensucias la ropa, es que tú siempre la rompes, es que tú no cuidas nada, es que eres un grosero, es que todos esos diálogos de papá y mamá, cuando lo que pasaba era que no tenían dinero y se sentían mal por no poder cumplir tus expectativas o tus necesidades, el diálogo que tuvieron de ellos para con nosotros fue el del maltrato, a través de hacernos sentir culpables, porque si no fuera por ti, o estuviera muchísimo mejor. Por ejemplo, por culpa tuya yo no he podido pagar esto, pues es que por culpa tuya yo no tengo aquello. Es una sensación bien dolorosa. Y cuando usamos la culpa para justificar nuestro malestar, lo digo como mamá, estamos hiriendo, fragmentando, destruyendo la autoestima de la persona. Y esto es algo muy importante.
Porque en todo momento lo que yo voy a sentir es que estoy en deuda. Y siempre voy a estar en deuda financiera porque no valgo. Y me voy a meter en finanzas bien malas, voy a despilfarrar, voy a generar pérdidas, voy a apostar a lo que no sirve, voy a hacer negocios que nunca van a dar, voy a invertir, voy a escoger, voy a hacer, voy a generar, en vez de ingresos, pérdidas, para seguir sintiéndome culpable, para darle la razón a mamá y a papá de que yo nunca serví. Así como cuando era chiquito, que no servía para nada, ahora de grande soy también culpable del fracaso de mi familia. Este dolor es bastante difícil de reencuadrar. La culpa es una de las principales trancas de finanzas. Hacer que la persona vea cuál es su relación con el dinero a través de la culpa es una herida muy profunda. Suelo recomendar hipnosis en los pacientes para que puedan hacer a través de terapia un reencuadre y descubrir en dónde me culparon, en dónde me responsabilizaron, en dónde me hicieron sentir que yo no valía, que yo era un gasto. Otro ejercicio que suelo mandar a los pacientes es el de la liga en el brazo. ¿Cómo es esto? Una culpa está asociada a un dolor. Quieres ver dónde está el dolor. Entonces, cada vez que mamá, papá o algún hermano o persona que yo desde el inconsciente refleje igual a, es decir, un jefe que se parece a papá, una gerente, un manager que habla igual de fuerte que papá, que es igual de impositivo que papá, que me señaló como papá o como mamá también, yo voy a agarrar y voy a jalar la liga del brazo para que pueda sentir que, epa, ese no es mi papá. Jalármelo para entender que yo no soy culpable, que me están latigando, que me están maltratando, y eso es la opinión de ellos. Yo soy adulto, yo soy responsable, yo no soy culpable de nada. Cuando yo logro entender mi coparticipación, qué fue lo que yo fallé, qué fue lo que yo hice para que se perdiera el dinero, para lo que me señalaron cuando yo era niño, qué fue lo que pasó, y pueda entender que es un programa y que tengo la posibilidad de aprender, de asumir, de cambiar mi percepción del pasado y cómo me estoy comportando en el presente. Buscar este tipo de talleres, de formaciones, esta academia financiera, lo que va a hacer es que desarrolles tu cerebro prefrontal y ese sentimiento de culpa que está albergado en el inconsciente se libere. Es muy importante que la persona entienda la dinámica de la culpa. La culpa es un proceso de dolor para descubrir la responsabilidad, no para culpar, para que asumamos nuestra participación como adultos. Un niño es culpable porque no se puede defender, pero un adulto tiene el deber de reconocer que en este momento yo soy responsable de esto y yo lo voy a cambiar aprendiendo, ejecutando cosas nuevas, buscando información, porque si no, desde el inconsciente, voy a hacer todo lo posible para seguir haciendo cosas y sentirme culpable como papá y mamá me dijeron que yo era. Siguiente lámina, por favor. La pérdida. La pérdida de alguna persona que estaba a mi alrededor. Si yo sentía que papá, mamá peleaban por dinero, me voy a programar para no recibir dinero, para vivir la experiencia de esta pérdida que está asociada al tener dinero. Ejemplos. Ejemplo número 1. Si mamá, papá fueron secuestrados, los robaban constantemente,
mi decisión para mantenerme al salvo, para no exponerme a esas circunstancias en donde perdí a papá y a mamá porque fueron asesinados, porque fueron violentados, es no tener dinero. Desde el inconsciente prefiero la opción de pasar bajo perfil para no levantar sospechas de esas personas que me quieren secuestrar y no tener dinero, para no correr riesgo, para mantener mi vida a salvo, porque asocio el dinero a una posible pérdida. Me van a secuestrar, me van a matar, me van a robar y yo quiero vivir. Entonces, en opción a este sentimiento de pérdida, de dolor, o por ejemplo, papá y mamá se divorciaron, peleaban constantemente por dinero. Si papá se hubiese quedado, no hubiésemos pasado penuria, no hubiésemos sufrido. Entonces, es mejor no tener dinero para no sufrir, para no tener que vivir la carencia de la pérdida. Es muy importante en este caso, cuando nosotros como padres tenemos relación de abundancia o pérdida por dinero, enseñarle a nuestros hijos que el dinero no es el causante de los males, que no es la razón por la que mamá y papá se divorciaron, no es el sufrimiento que está asociado. Porque un niño no entiende, un niño no maneja la información y la pérdida se convierte en un mecanismo de defensa. Es preferible pasar necesidades, penurias, angustia, que vivir nuevamente esa experiencia. Es mejor no tener dinero. Así que la pérdida es muy, pero muy importante poder entenderla, reconocer en qué aspectos yo me postergo. Es fundamental como estrategia de poder abordar la pérdida, entender que hay patrones dentro de mí donde yo rechazo la prosperidad para supervivencia. Hay que reemplazar esa creencia. Una estructura de pensamiento no va a cambiar porque yo la vea. Es que tengo que reconocer el patrón para tomar conciencia que tengo que buscar otra manera de vincularme, porque voy a seguir repitiendo este tipo de acciones. A mí me gusta mucho trabajar lo que Alejandro Jodorowsky definió como actos de psicomagia, en donde se le habla al inconsciente. El inconsciente es el que tiene estos bloqueos y estas heridas de la infancia, y los actos de psicomagia suelo utilizarlos en diferentes áreas, en diferentes maneras, de diferente naturaleza. Desde mandar a sembrar una planta para que tú veas cómo puede crecer y hacerse un árbol fuerte, y entender que tu dinero, tu relación con el dinero es como esa planta, simplemente necesita cultivarse, invertirse bien, darle un buen abono, saber cómo manejarlo, formarse en este tipo de academias, para que la persona pueda soltar el miedo a perder. Reconocer esos patrones es a veces bastante complicado, pero nada es imposible. Siguiente lámina, por favor. Eso ya lo vimos. Bueno, aquí la historia es cómo era papá y mamá con el dinero. Decían mentiras, por ejemplo, llegaba alguien a la casa a buscar que mamá le pagara una deuda y mamá le decía una mentira que tú sabías que eso no era cierto. Y descaradamente mamá le dice, no, lo que pasa es que se dañó algo, y tú estás viendo cómo la otra persona tiene que resignarse a no tener el dinero. O pido prestado, tengo el dinero para pagarlo, eso era mamá y papá, y preferían gastarlo en tonterías para no honrar sus compromisos. Eso es maltratar el dinero. O también está la historia en donde te decían en tu cara, no, para ti no hay.
no, no alcanza para eso. No, tú sí pides estupideces, tú no vales eso. Es hacer sentir al niño de que como sacaste malas notas no te voy a comprar nada por bruto. Ese tipo de comentarios, ese tipo de restregarle al niño que no vale porque no es bueno, porque es tonto, porque es estúpido, y a lo mejor el niño lo que tenía era una dificultad, una condición cognitiva, trastornos para aprender, que con asistencia médica, con terapeutas hubiese podido superar esa dificultad de aprendizaje, pero papá y mamá no creen ese tipo de cosas, de psicólogos, eso es de ahora. Pero antiguamente no se buscaba entender por qué el niño tenía dificultades y había una mamá, había un papá que simplemente lo humillaban y lo maltrataban, haciéndole creer que eran brutos, que no merecían, y como papá y mamá es el que tiene el dinero, son los dueños de la casa, yo caía en un descontrol. Este tipo de tratos en la infancia tiene como consecuencia que no me doy prioridad, que me controla el sufrimiento, esa nuevamente la sensación de escasez que me hace sentir que no puedo tratar bien al dinero. Si yo veo que mis padres, en una información por un lado, Sí. no silenciar, ya va por aquí, ya va. Me están diciendo que no se oye. Ok, ¿ya me oyen? Sí, por favor. ¿Sí me oyen? Ok, listo, ok. ¿Qué pasa cuando papá no respetó el dinero? Cuando papá no me respetó porque no soy lo suficientemente bueno. Aquí va el niño a tener heridas en donde va a repetir el maltrato hacia el dinero, el no honrar, el no pagar deudas, el meterme en negocios fraudulentos, simple y llanamente porque vi que papá, mamá, no eran honestos, maltrataban a los demás a través del dinero, no pagaban a tiempo, eran tramposos. Y en este sentido, mi herida me hace relacionarme igual que ellos. Aquí lo más importante es priorizar a la persona el bienestar y entender las dinámicas de mamá y papá con el dinero, cómo ellos eran y cómo yo decido honrar mi relación con el dinero, cómo yo tengo que ser responsable, cómo puedo yo disfrutar lo que está pasando. Aquí también puse como ejemplo en montarse en bus sin saber a dónde se dirige, para yo poder entender que el camino de la vida no lo escojo yo, pero sí puedo tomar el control de saber cómo me voy a relacionar a través del dinero. Si voy a ser correcto, si voy a ser honesto, si voy a pagar puntualmente mis facturas, mis compromisos, porque el trato hacia los demás, como me vinculo con los demás, tiene que ser igual de honorable como yo quiero recibirlo nuevamente. Entonces, esta herida de querer imitar a mamá y papá en la forma de maltratar el dinero, me va a convertir en eso que yo tanto rechazaba de ellos. El reencuadre es poder entender que el dinero es un compromiso, que debe ser bien tratado, que se debe recibir el dinero, que se debe dar en la misma forma como yo quiero que regrese a mí. Siguiente lámina, por favor. Ok. Aquí estamos otra vez con dimensiones mucho más oscuras, más profundas. Manipulación. Ay, hijo, yo que tanto te amo, yo que te he dado todo, la vida, que te he
he dado de comer, que te atiendo, tú me tienes que dar dinero para la vejez. Tú, que eres mi favorito, que eres mi niño consentido, que yo siempre te he amado, tú me tienes que dar a mí. Aquí está el, como yo te di, tú me tienes que dar. Y ahí el vínculo con mamá, con papá, manipulaciones más de nosotras las madres, hace que la autoestima del niño se vea destruida, desmoronada, se vea afectada por no saber que yo soy valioso, porque la manipulación me hace creer que yo no valgo, que la que vale es mamá porque me dio, que la que vale, que el que vale es papá porque me mantuvo. La manipulación es una herida sutil, muy delicada, muy pasivo-agresiva, pero que lamentablemente, sin saberlo, va corroyendo el alma del niño. Y en el adulto no se cree capaz de generar dinero. Hay ciclos en donde trabaja, pero pierde. Hay una relación de buscar, querer complacer a todos, de querer hacer todos por todas las personas, por trabajar en exceso. Y si no tiene una buena autoestima, va a regalar su trabajo, va a contratar gente que les va a pedir descuento, va a buscar clientes que no le paguen a tiempo, va a buscar clientes que lo hagan sentir que necesitan seguir dándole, atendiéndole, buscándolo, queriendo tener el amor de mamá, el amor de papá. Es recrear esa relación enfermiza a través del querer hacer, pero no me relaciono con personas que reconozcan mi valor. Y voy a creer que tengo que hacer mucho trabajo, muchas cosas para poder obtener el dinero, cuando eso es una percepción, una creencia. Aquí es muy importante la educación financiera. La persona tiene que ir a terapia, tiene que entender lo valiosa que es, lo importante que es, que tiene que cobrar por su trabajo, que tiene que exigir pagos puntuales, que no debe regalar, no, deja así, no me pague, no, para después, porque creen que si le cobran van a perder el amor, porque creen que no vale, porque creen que es mejor dejar esa factura ahí, que no me paguen para tener siempre la relación con, porque creen que el dinero y el amor no van de la mano. Si tú me amas, me puedes quitar dinero, me puedes maltratar, entonces yo necesito tu amor, tu cariño, tu atención, no me importa que no me pagues. Entonces aquí es muy importante que esta persona haga un trabajo profundo de estructuras de pensamiento y puedan entender, en terapia recomiendo yo porque es una de las más sutiles y las más difíciles de zafar, y pueda entender lo valiosa que es. Yo mando como ejercicio por lo general trabajar con el espejo y que la persona mirándose al espejo pueda decirse, reconocer lo valiosa que es, descubrir que esa vez que mamá te hizo sentir menos, te hizo sentir poquita cosa, era una mamá que quería, que demandaba, que daba poco amor a cambio, que me agarraba como una pieza y me controlaba perfectamente y me recortaba y me limitaba. Era una forma de ella de trabajar, pero eso no quiere decir que yo como persona sea una estafa, no valga, no merezca tener dinero y mis ingresos sean limitados, cortitos, y no me sienta capaz de perder el amor y perder también el dinero. Una persona que se ama sabe cobrar justamente, una persona que se ama sabe su valor de su tiempo, de sus capacidades, de su conocimiento, y tiene que cobrar eso que vale. Lamentablemente tuvo una infancia en donde fue manipulado sutilmente por el amor materno
Y hoy en día esa autoestima baja no deja que capitalice a través de su trabajo. Siguiente lámina, por favor. No, nos quedamos sin láminas por ahí. ¿Más láminas? Tranquilos, que esto estamos grabando en vivo y siempre hay detallitos. Ok, la más importante de todas. Ajá, no nos fuimos a abandono. Bueno, ya va, nos quedan dos. Abandono y felicidad. Vamos a hablar de abandono. Esto del abandono, volvemos a repetir, es la percepción de un niño. El abandono puede ser real, el papá se fue a comprar cigarrillos y más nunca volvió, lo he visto mucho, o es un abandono figurativo. Lo vemos mucho hoy en día con estos papás que estamos todo el tiempo pegados al teléfono, lo vemos mucho con estos padres, por lo menos los hijos de profesionales, por ejemplo, mamá, papá son médicos, tienen un negocio y están al frente del negocio, están todo el tiempo trabajando. El niño se siente abandonado. Ahí entra esa entrega del niño a la abuela, a la cuidadora, a la guardería, y el niño sufre una desconexión con la familia emocional. Imagínense algo tan frágil, tan chiquitico, tan maravilloso, que no vale nada y que está con extraños. No sabemos cómo son esos extraños que le está dando. Pero en el mejor de los casos, ese niño que está con el cuidador, con la abuelita, con la vecina, la guardería, tiene una herida que está llena de soledad, aislamiento, maltrato emocional, sufrimiento. Ese dolor tan profundo marca al niño al sentirse que no vale nada, que no pertenezco a una familia, que estoy solo. Ahora, ¿qué hace eso en la adultez? Tratar de buscar en el dinero un sustituto para experimentar la pérdida. Son personas que se hacen adictas al tener, al que, por ejemplo, mamá solía decir, no, no vengo hoy, pero te voy a regalar el de moda. Mamá siempre estaba llenándolo de peluches, de obsequios, de cosas innecesarias que eran muy divertidas, pero que no les dieron el amor, que no les dieron el cobijo, que no les hicieron sentir importante. Y ese niño aprendió a que siempre en tener cosas iba a estar la felicidad, el sustituto. Pero, ¿qué pasa cuando mis finanzas logro trabajar, tener una cantidad de dinero y compro pendejadas? Y lo gasto en viajes que tengo que pagar por cuotas durante años. Compro cosas que no me hacen tener la oportunidad de tener estabilidad. Son personas que tienen la camioneta y viven alquilados. Eso se ve mucho aquí en Venezuela. Son personas que se visten espectaculares, todo de marca, oro, y no tienen dónde dormir la noche. Viven en un hotel, no tienen nada sustancial, no tienen un hogar, no tienen una pareja estable, no tienen las bases como para crear lo que nunca tuvo de niño, una familia. La sensación de abandono nos hace creer que nunca vamos a tener hogar y que la felicidad está en cosas, en objetos, en llenarnos de tonterías cuando lo que queremos era que mamá y papá nos dieran amor. Aquí, este dolor tan profundo de abandono necesita con urgencia terapia intensiva de educación financiera, de entender
que el dinero no es el sustituto del amor y eso es terapia. Entender que mamá me quiso lo que pudo, el tiempo que pudo, porque estaba trabajando y no me abandonó porque estaba generando riqueza o estabilidad financiera para pagar las cuentas, para pagar los compromisos, para pagar los salarios, para atender los pacientes, para ver de otros. Y que el precio que pagó fue dejarme solo. Esa herida es muy dolorosa, es muy profunda, es una de las más difíciles de trabajar, en especial porque hay un niño que no estuvo nadie para él, en especial porque no valgo nada como para que mi mamá estuviera cuando estaba enfermo, cuando fui a la obra de teatro y fue el principal actor, cuando me dieron mi primer beso, cuando llegó mi menstruación. No hubo nadie para mí, para explicarme las cosas de la vida. Y por el contrario, me llenaron de peroles para justificar de que tengo lo mejor porque ellos están trabajando para darme lo mejor. Este trabajo requiere de mucho, 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 mucho amor, terapia, y en el manejo del dinero poder entender la importancia de la estructura financiera, de cómo invertir, es fundamental. Siguiente lámina, por favor. Ya dijimos manipulación, también lo dijimos. Este es el último, el noveno. Y este es uno de los que más me gusta. Aquí viene el detalle de cómo veíamos nosotros a mamá y papá. Todo el tiempo cansados, llegaban a la casa a echarse porque estaban cansados, porque no querían jugar con nosotros, porque, ay, no vengas tú con tu fastidio, yo vengo todo el día de trabajar y tú quieres jugar, no puedo, estoy muy cansado, yo tengo que ganar el dinero. El trabajo es más importante que jugar. Y verle la cara a papá de que el trabajo es una cosa tan horrible que tienen que pagarle para que él haga. Wow, debe ser horrible eso de ser grande y trabajar. Otra razón es cuando papá va a pagar, siempre está bravo, porque no le alcanza, porque todo la quincena trabajando y se me fue comprando la comida y ahora con qué pago el colegio, la casa, el carro. Sentir que papá está amargado por trabajar, esa herida me programa para llevar una vida de mierda, para tener sufrimiento, para tener angustia, para creer que el dinero es una vaina horrorosa, para no querer asumir un proyecto personal porque en verdad estoy muy agotado, porque me siento mal, porque mejor no tener dinero. Mira, papá y mamá trabajaban tanto, se mataban tanto, estaban tan cansados y tan obstinados por culpa del dinero, que es mejor no tener dinero. Es mejor no tener, es mejor no trabajar tanto. Prefiero tener una vida alegre, una vida con poco dinero, pero muy alegre, no tener responsabilidades, porque si mamá estaba todo el tiempo trabajando porque tenía un negocio y no era feliz, yo quiero ser feliz, yo quiero disfrutar el tiempo, yo quiero tener una buena vida. Eso quiere decir que la ecuación es no tener dinero, alejarme del dinero, no asumir retos, no asumir responsabilidades, no disfrutar la vida, porque si la disfruto con dinero, eso no se va a dar. Y de ahí se derivan muchas creencias limitantes en donde si tengo dinero no puedo ser feliz, el dinero no es felicidad. Y esta herida de la infancia, explicársela a un adulto de que se puede generar riqueza siendo feliz, de que se puede desde la autoestima, esa capacidad dada por Dios, ese don humano, esa inteligencia que me dio Dios únicamente a mí, a cada uno de sus hijos en diferentes actitudes, debe ser asumida como un reto de felicidad. La falta de alegría condiciona directamente proporcional a lo que hay en mi cuenta bancaria.
Si yo creo que el trabajo que yo con tanto esfuerzo estoy produciendo no me alcanza, es insuficiente y me amargo por eso, el dinero va a responder a esa misma energía y va a hacer que el dinero que entre tus cuentas va a ser justo para pagar lo necesario. No va a haber para gustos, para viajes, para disfrute, porque no tengo la alegría. Y si algo tiene muy importante el dinero, es que está asociado a la felicidad. El dinero le gusta ser feliz, transmitir felicidad, transmitir bienestar. Pero si dentro de mi sistema de valores la felicidad y el dinero no están en la misma oración, no son compatibles, el dinero no va a llegar, ni mucho menos voy a poder disfrutarlo. Siguiente lámina, por favor. Ajá, sí, nos acercamos al final. Y esta parte es el cierre y es una pregunta. ¿Qué vamos a hacer nosotros con estas heridas? ¿Las vas a trabajar? ¿Las vas a entender? ¿Vas a por fin entender a papá y mamá todo el estrés que ellos tuvieron que vivir para darte comida, para darte sustento, para darte colegio, estudios, para poder mantenerte? Hicieron lo mejor que pudieron con el dinero que tenían, con las capacidades para gestionar su estrés, para poder asumir el reto de tenerte a salvo. Y te puedo asegurar, porque haciendo esta presentación estaba al lado de mi papá en su cama, en su lecho de muerte, y pude entender todas esas veces que mi papá no se compraba ropa y decía que no le gustaba vestirse fino porque como trabajaba todos los días con corbata y saco, en los fines de semana no quería estar con saco, quería estar cómodo en un choro y una franela. Era porque no había dinero. Y yo siempre tuve para estrenar. Entender esas heridas de la infancia, qué fue lo que pasó. Básicamente porque ya todos los que estamos aquí somos adultos, todos tenemos hijos y todos sabemos lo que es pasar por el estrés de sentir que no nos alcanza. ¿Cuántas de esas heridas que vivimos en la infancia estamos repitiendo con nuestros hijos? Les estamos haciendo sentir exactamente igual como nuestros padres nos hicieron sentir. No son culpables. Tenemos que perdonarnos por los errores cometidos, por los gritos, por la frustración, por el desahogo de la rabia, de el sentirnos insuficientes para generar bienestar para nuestros hijos y pedirles perdón a nuestros hijos y a nuestros padres. Hay que trabajar estas heridas de la infancia. El haberlas conocido el día de hoy es solamente el boca. Hay que estar dispuesto a cambiar la emoción y la percepción de esa niña pequeña que fue agredida, que fue violentada, que fue maltratada por culpa del dinero. Con esto damos cierre a la información del día de hoy de esas heridas de la infancia y quiero decirles que invertir en su niño es lo mejor que ustedes han podido hacer por ustedes. Que desde Portafolio Financiero estamos aquí para trabajar de una forma conciliadora, sanadora a ese niño que fue maltratado, a ese niño que hoy en día no se vincula bien con el dinero porque cuando era pequeño no entendió lo que pasaba y fue víctima de todas esas heridas. Pero ahora ustedes, mujeres maravillosas, están asumiendo el reto de entender desde diferentes ángulos cómo se genera el dinero. Y es primordial y para mí será un honor acompañar a cada una de ustedes a entender esas heridas, sanarlas, trascenderlas,
y de adultas, prepárense porque lo que viene es maravilloso. Les doy las gracias, las bendigo y las honro por haber coincidido conmigo el día de hoy. Y esta sesión es en honor a mi papá, un hombre maravilloso que me enseñó muchísimas cosas y que el día de su muerte, de la nada, yo pude materializar el mejor entierro para él. Y eso es gracias a ustedes y al compromiso de hacer esta presentación. Trabajé tanto el darme cuenta a su lado, en su lecho de muerte, lo maravilloso que fue y que había dentro de mí una niña que no entendía por qué dolía tanto, porque tenía tanto miedo. Y es gracias a este trabajo que estoy haciendo que yo pude materializar un sepelio bellísimo, con los mejores recursos, con las mejores flores, en el mejor lugar de la ciudad, para darle un homenaje póstumo a mi papá. Gracias a ustedes, gracias a él donde esté. Porque sé que mi vida es gracias a él, que mis finanzas de ahora en adelante van a ser para darle gloria a mi papá y que ya no tengo nada que reclamarle, porque sé que hizo lo mejor con lo que tenía. Gracias a cada uno de ustedes y a honrar a nuestros padres sanando esa relación con el dinero. Francis, gracias, te honro, te bendigo. Esta sesión maravillosa, maravillosa, maravillosa. Toma un poquito de agua, reponte. Francis perdió a su papá hace escasos 5 días, está súper reciente. A la fecha de grabación de este video, no tiene ni siquiera una semana de haber partido hacia los brazos del Señor. Y esto realmente es un wow. Haber construido esta presentación desde un instante como es el hecho de muerte de su padre, porque estaba allí casi ya despidiéndolo. Y para mí esto de verdad tiene un valor increíble. Dejar este legado, dejar esta huella, dejar esta marca en todas estas personas que están esta noche acá y la que las están viendo en diferido. De verdad es un honor para mí tenerte dentro de la Academia Formadora de Empresarias.